Un rubor tímido y una promesa hecha con voz grave bastaron para torcer el destino de un pueblo entero. «Eres mi primera», dijo ella, con los ojos grandes y la inocencia latiéndole en la garganta. «Seré tu última», respondió él, sin imaginar que esas palabras, dichas al pie de 3 álamos viejos, iban a encender una guerra silenciosa de miradas, silencios y viejos papeles guardados en cofres que olían a cuero. El día que ella llegó a 3 álamos, el polvo de la calle principal parecía un velo de novia, fino y nervioso, levantado por el viento del mediodía. Había una calma de campanas a lo lejos y un sol de cobre quemando los tejados. Ella descendió del carromato con un bolso de tela, un vestido claro, una trenza negra que le alcanzaba la espalda y una timidez que hacía que los hombres bajaran la voz y que las mujeres se miraran entre sí con complicidad y recelo. El vaquero la vio desde la sombra del almacén de don Hilario. Elías Roldán, alto, hombros hechos por el trabajo del rancho, la barba oscura recortada apenas, el sombrero echado hacia atrás como quien está dispuesto a decir la verdad sin esconderse. Lo primero que le atrajo, sin entender por qué, fue la forma en que ella tocó el suelo. No saltó como asustada, ni bajó como si temiera mancharse. Puso la suela con respeto, como quien pisa la casa de alguien a quien no quiere ofender. Eso, y un medallón pequeño que relampagueó un instante en su cuello, escondido luego bajo el borde del vestido. «¿Van a necesitar ayuda con el equipaje?», preguntó Elías al cochero, pero mirándola a ella. La joven fijó los ojos en él. No era una mirada coqueta, era limpia, como agua que ha corrido mucho. Sonrió sin mostrar todos los dientes, una mueca apenas, y negó con la cabeza. «Traigo poco, señor», dijo. «Lo poco que soy cabe en una bolsa». «En 3 álamos no pedimos cuentas de lo que uno trae», intervino don Hilario, saliendo con un trapo en la mano. «Pero sí celebramos cuando llega gente que no viene a esconderse». «¿Cómo se llama, muchacha?» «Luzana», respondió, apretando el bolso contra el pecho. «Me dijeron que buscara a doña Remedios, la dueña de la casa grande. Vengo a trabajar». Elías sintió que aquel nombre le arañaba un recuerdo. Doña Remedios Montoya, viuda del hombre que había levantado el rancho más grande del valle. Una casa que olía a cuero curtido y a lumbre de siempre. Un lugar al que Elías iba a veces a llevar cuentas, a recibir órdenes. Don Nicanor, el difunto, lo había tenido en estima, como a un hijo al que nunca terminó de llamar hijo. Ahora, con el patrón bajo tierra, el rancho esperaba su destino entre rumores, que si el testamento traía una cláusula extraña, que si la herencia no estaba tan clara, que si la sangre y la tierra no siempre hablaban el mismo idioma. «Yo le muestro el camino», dijo Elías, sin preguntarse por qué. «Las mulas saben llegar solas, pero la gente nueva merece que la reciban». Caminaron los 3 cuadras en las que 3 álamos era todo. La cantina con su piano desafinado en la ventana, la capilla pequeña con una vela eterna y la plaza de tierra donde, a veces, un grupo de niños perseguía gallinas a las carcajadas. Elías no hablaba, escuchaba. La respiración de la muchacha estaba hecha de pequeñas oraciones que no terminaban de salir. Al llegar al portón de la casa grande, con sus pilares de adobe y el zaguán que daba un frescor casi sagrado, doña Remedios apareció como un halcón. Los ojos afilados, el pelo blanco recogido con cintas negras, las manos delgadas, firmes. «Así que tú eres la muchacha», dijo, dejándola pasar. «Tienes los pies bien plantados. Eso me gusta. Entra, Luzana. Aquí no se falta al respeto a la mesa ni al trabajo. El respeto es lo último que se nos puede perder». A Elías lo dejó en el umbral con una inclinación de cabeza, como se despide una dueña de hacienda de un hombre que no es suyo pero que sabe portar el sombrero. Elías se fue con la sensación de que había cruzado un umbral invisible y que algo de él se había quedado dentro junto a esa desconocida. El primer encuentro verdadero entre ellos ocurrió 2 tardes después, junto al corral de los potros nuevos.
El cielo era una sábana azul tensa, y los álamos, 3 columnas verdes que parecían sostener el aire. Ella estaba allí, con la falda recogida apenas y una cuerda en la mano, mirando a un alazán joven que rehusaba el bocado. No parecía asustada, solo indecisa. «No te va a hacer caso si lo miras como a un santo», dijo Elías, sonriéndose. «Los potros tienen el orgullo de los muchachos. Exigen que uno los mire como a iguales. ¿Y si me mira él como si yo no valiera nada?», preguntó ella, sin apartar la vista del animal. «Entonces hay que recordarle con paciencia quién manda sin hacerle la guerra», respondió Elías, acercándose con gesto lento. «Pruébalo así». Le tomó la cuerda por detrás de los dedos, sin rozarle la piel. Ella sintió ese calor a la distancia que tienen los hombres cuidadosos, tan raro en los lugares donde todo se resuelve a gritos. Le mostró cómo girar la muñeca, cómo respirar hacia el lado que convenía, cómo esperar los segundos exactos antes de ofrecer el bocado otra vez. El potro, tercamente, dio un pequeño paso, bajó el cuello y aceptó. Ella, de pronto, lo miró con un brillo sorprendido. «Eres mi primera». La frase le salió más baja que un susurro, y al darse cuenta de lo que estaba diciendo, se sonrojó de tal forma que el rubor pareció correrle desde el cuello hasta la frente. «Quiero decir, eres el primer hombre que me enseña algo sin humillarme». Elías la sostuvo con la mirada, como si sostuviera un vaso de cristal lleno hasta el borde. «Entonces yo te prometo», dijo, con esa voz que a veces le salía grave como de juramento, «que seré el último que te falte el respeto, el último en tu puerta cuando lo necesites, el último al que quieras mirar si llega la hora». Ella parpadeó despacio, como si le hubieran nombrado un destino que no conocía y al mismo tiempo le pertenecía. «No me prometas cosas grandes, vaquero», susurró. «Las promesas grandes se las traga la tierra cuando llega la sequía». «Hay sequías que enseñan a cavar pozos», respondió él. Desde ese día, Elías se encontró variando su ruta para pasar cerca de la casa grande. No para verla a escondidas, no era hombre de espiar, sino porque el trabajo a veces tiene caminos que coinciden con la necesidad. A veces, desde el patio, la escuchaba cantar bajito canciones sin estribillo. Otras, la veía cruzar con una jarra de agua, el medallón al cuello asomándose cuando el viento jugaba con el borde del vestido. Una tarde la vio sentada en el escalón con un cuaderno y un lápiz corto, escribiendo y borrando, como quien dialoga con una ausencia. «¿Qué se escribe cuando nadie nos enseñó a escribir cartas?», le preguntó Elías, acercándose. «Se escribe lo que no se puede decir de pie», dijo ella, sin levantar la vista. «A veces, cuando uno escribe, no hace ruido y no despierta a los miedos». «¿A quién le escribes?». «A la que fui cuando tenía otro nombre», contestó. Luego alzó la cara y sonrió. «No te asustes. Todos tenemos palabras que no pueden andar por la calle». Elías no supo por qué aquella respuesta le sembró una inquietud. Había en esa muchacha un secreto que no olía a vergüenza, sino a supervivencia, como la marca en el lomo de una bestia que ha cruzado un río crecido. La tranquilidad no dura en los pueblos donde el poder está esperando su oportunidad. A la semana de la llegada de Luzana, Santos Roldán, hermano mayor de Elías, entró a la cantina con la sonrisa de quien ya eligió su presa. Era un hombre ancho, de manos generosas para palmear y para golpear, con un bigote siempre lustroso y botas que sonaban como si reclamaran el suelo a cada paso. Tenía la costumbre de hablar de negocios en voz demasiado alta. «Brindo por el futuro de Tres Álamos», dijo, levantando un vaso, «por la tierra que cambia de dueño sin derramar sangre, por las cosas bien hechas, por los papeles en regla». La cantinera, Paula, le puso el vaso sin sonreír. «Los brindis con muchas palabras se derraman solos», dijo. Santos, que sabía tomar un no como quien toma una silla, se inclinó hacia Elías. «¿Ya te contaron, hermano?», susurró, sin dejar de mostrar el vaso a los demás. «Doña Remedios
prepara una fiesta para la cosecha. Dicen que ese día se leerá, por fin, la última voluntad de su finado, y que uno de los nuestros tendrá la llave de todo si sabe comportarse. Elías sintió el hierro de la sospecha. «Yo me comporto trabajando», replicó. «Las llaves no abren si el candado no es de uno». «El candado tiene apellido», dijo Santos, inclinándose más. «No es Montoya, es mujer, y hay mujeres que nacen para heredar, y otras que nacen para abrir la puerta al heredero». Elías apretó la mandíbula para no preguntar. Cuando salió, el piano viejo dejó caer 3 notas como pájaros torpes. Esa noche, los álamos hablaron con viento. Elías durmió mal. Soñó con un medallón que se hundía en un balde de agua y luego reaparecía colgado de un cuello que no alcanzaba a ver. Al amanecer, ensilló el caballo y cabalgó hacia el río. A mitad del camino vio a Luzana con la falda recogida hasta la pantorrilla, sosteniendo el borde para no mojarla, el cabello suelto como una corriente más. Ella vio al vaquero y le sonrió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. «Las aguas de aquí son bravas en julio», dijo Elías. «Tragan más de lo que devuelven. Yo no meto nada que no esté dispuesta a perder», respondió ella, volviendo a trenzar el pelo, «salvo el nombre». «¿El nombre? Hay nombres que te han usado y no quieres que te usen más». Elías, sin bajarse del caballo, dijo: «Si tuvieras que decir uno, ¿cuál dirías?» Ella levantó la barbilla y por un instante fue orgullosa como una reina. «Luzana», pronunció, «y que me crea quien quiera. Los demás que sigan contando sus monedas y sus apellidos». Quiso bajar del caballo y decirle que no hacía falta defenderse de nadie mientras él respirara. Pero el orgullo maldicho hiere, así que calló y la acompañó en silencio, caminando a su lado con las riendas en la mano, hasta el borde del rancho. La fiesta de la cosecha se armó una tarde de cielo naranja. La casa grande abrió sus patios, se colgaron faroles entre los álamos. Los músicos afinaron violines y guitarras, y el olor a pan dulce se mezcló con el cuero de las sillas nuevas. Doña Remedios, con un vestido oscuro y un broche antiguo, saludaba a los vecinos con esa cortesía que no pide perdón. Elías llegó tarde, con la camisa blanca limpia y la mirada alerta. Santos ya estaba, rodeado de hombres que reían de sus bromas y de mujeres que jugaban con el abanico como quien juega con cuchillos cerrados. Paula servía vasos, vigilante. Cuando las primeras estrellas asomaron, doña Remedios golpeó su bastón 3 veces y el rumor bajó como una marea. Un notario de barba breve se adelantó con un sobre. Elías sintió un escalofrío de establo en invierno. Ese olor a papel importante que alguien va a usar como lazo. «Por voluntad del finado don Nicanor Montoya», leyó el hombre, «se hace saber a este pueblo que la casa grande, con sus tierras y reses, pasará a manos de su legítima heredera, cuya identidad fue guardada por prudencia hasta hoy». Y se añade: «heredera que, para asegurar la paz, habrá de unirse en matrimonio con un hombre que garantice el trabajo y el respeto de lo ganado, según vieja costumbre de este valle». Un murmullo corrió como pólvora sin chispa. Elías, sin querer, buscó con la mirada a Luzana. Estaba en un extremo del patio, a la sombra, con el vestido claro y los dedos apretando el borde de su medallón. «Hechizo, number, coraje. La heredera», prosiguió el notario, «llevará por nombre el que su madre le dio al nacer, el que yo mismo he verificado con las señas que solo la familia conoce. Ese nombre es...». Santos dio un paso, demasiado seguro. «Más despacio», musitó Paula, como si rezara para sí. «Luzana», dijo el notario. «Luzana Montoya». La marea se detuvo. Hubo un silencio que alguien intentó cortar con una tos, y no pudo. Elijas y rechazos empezaron a definirse en las miradas. Elías sintió que el suelo, por un momento, no lo aceptaba. La muchacha no lloró ni sonrió. Dio un paso hacia adelante, hasta quedar bajo la luz de los faroles. El medallón brilló, y muchos lo reconocieron. El de doña Remedios, el de su familia,
el de la foto antigua que colgaba en la sala. «No tengo nada que negar», dijo con voz firme. «Si mi madre me llamó así, ese soy yo ahora». El notario carraspeó otra vez, como si la garganta no quisiera la siguiente frase. «Y se añade», leyó, «que por palabra dada hace años, para protección de la doncella cuando aún era menor y con el fin de evitarle deshonras en su peregrinaje, se reconoce una promesa matrimonial celebrada según costumbre, con testigos presentes, promesa que otorga preferencia al caballero que entonces puso su pañuelo junto al lazo de la joven». Elías oyó su corazón como los cascos de una yeguada. Miró alrededor hasta que el mundo se redujo a un detalle. En la muñeca de Luzana, una cicatriz fina, como de hilo apretado una noche de miedo. Ella, que hasta ese momento había sostenido la mirada del pueblo, bajó los ojos, y entonces, desde el borde de los invitados, Santos Roldán dio un paso, sacó del bolsillo un pañuelo rojo y lo levantó con un gesto teatral. «Las costumbres son ley», dijo, con la sonrisa de quien ya ha puesto su pie donde quiere. «Hace años ofrecí protección a una joven sin nombre. No le pedí nada. Solo le prometí que, un día, cuando tuviera quien la mirara, volvería por lo mío. Y aquí estoy». Elías sintió que cada palabra era un clavo que alguien estaba hundiendo en madera que él había cortado con sus manos. Dio un paso, pero Paula le tocó el antebrazo. «Piensa», le murmuró. «No des el primer golpe. El primer golpe lo alimenta a él». «¿Es verdad?», preguntó Elías mirando a Luzana, sin darse cuenta de que había rabia en su voz y una súplica escondida. «¿Te ataste a un pañuelo de mi hermano?». Ella lo miró al fin. Tenía los ojos mojados, pero no de miedo, de humillación. «No elegí», dijo. «Era una noche sin nombre y yo no tenía apellido. Me escondían en los caminos para que nadie me reclamara. Un hombre insistió en que, si me ataban la muñeca con un pañuelo, nadie iba a tocarme por un tiempo. Me lo ataron con prisa. Yo era niña para entender lo que compran y venden los hombres cuando llaman costumbre a su voluntad». Santos se rió suave. «Niña no eras», murmuró. «Pero aunque lo hubieras sido, la palabra de un caballero se respeta, y la promesa hecha ante testigos no se borra por rubores nuevos». La sangre de Elías se enardeció, pero doña Remedios levantó el bastón con una autoridad antigua. «Aquí solo se grita a las vacas», dijo. «Si hay promesa, se verá si es palabra o trampa. Este patio conoce la diferencia». El notario, temblando ya sin disimulo, extrajo un papel arrugado. «Tengo aquí», dijo, «una constancia, un escrito que yo no redacté, pero que se me entregó, supuestamente de mano del antiguo capataz de la casa, ya difunto. Afirma que fue testigo de esa promesa. Un pañuelo rojo, un lazo, y la firma de un juez de paz de un pueblo al norte que ya no existe». El murmullo se convirtió en voces que picoteaban como gallinas. Elías, en medio del ruido, vio que Luzana, con una calma que solo da la desesperación, se desataba despacio el medallón y lo sostenía en la palma, abierto. Por dentro había una miniatura, una mujer joven con un lunar junto al ojo, la misma curva de la ceja que ahora tenía Luzana, y una dedicatoria borrada donde apenas se leía: «Para mi primera». Elías supo, en ese segundo, que la frase de la muchacha en el corral, «Eres mi primera», no era solo torpeza y rubor. Era una verdad más grande que el pañuelo de su hermano, una palabra que ella no quería volver a ver manchada por la promesa de nadie. «Eres mi primera», dijo ella ahora, mirando a Elías de una forma que hizo que algunos giraran la cara por pudor. «La primera elección que hago yo, con mi edad, con mi nombre, y con mi vergüenza si me equivoco. No quiero que nadie me rescate a la fuerza ni que me salve con un papel». Santos bajó el pañuelo como quien afila un cuchillo. «Tu elección llegó tarde», dijo. «La tierra no espera a las mujeres indecisas». Elías dio un paso, esta vez sin que Paula pudiera sostenerlo. No desenvainó, no gritó,
Su voz salió como salen los juramentos que no se rompen. «Yo te juré que sería tu último», dijo, sin apartar los ojos de Luzana. «No el último hombre del pueblo que te mire. El último que deje que te marquen como se marca una res con una costumbre vieja». Se volvió hacia Santos. «Y tú, hermano, si usaste la costumbre para atar una niña, suéltala hoy como un hombre. Si no, no habrá canto ni baile que te escuche en esta plaza sin que el silencio te juzgue». La noche se tensó. No hubo pistolas, pero hubo manos que buscaron madera, hubo talones que tantearon la tierra, hubo mujeres que apretaron los abanicos como si fueran cruces. El viento movió los faroles y les robó una llama. Doña Remedios, con los ojos como cuchillos limpios, habló por encima de todos. «El testamento dice, para asegurar la paz», recordó. «La paz no se asegura con la trampa. Si hay promesa, habrá que ver si nació del miedo o de la voluntad. Yo sé reconocer cuándo un hilo se puso para cuidar y cuándo se puso para cobrar. Y si se puso para cobrar, aquí nadie va a pasar la alcancía». Santos sonrió, pero esa vez el brillo de sus dientes fue más corto. «Las palabras son bonitas en boca de una señora», dijo. «La tierra se queda con quien la trabaja y la firma. La firma la puso un muerto», intervino Paula. «Y los muertos no cobran, cobran los vivos. Y los vivos, Santos, tenemos memoria». El notario guardó el papel, como quien esconde un arma que no resultó tan eficaz como esperaba. La fiesta no se deshizo de golpe, se corrompió por los bordes, como el pan cuando le entra humedad. Los músicos dejaron de tocar. Las mujeres buscaron a sus hijas con la mirada. Los hombres, a sus amigos. Y en el centro, bajo los álamos, Elías y Luzana quedaron detenidos en un cuadro que iba a repetirse por años en la memoria del pueblo. Él con la quijada firme y los puños abiertos, ella con el medallón abierto en la palma, como si ofreciera su verdad y tuviera miedo de que se la devolvieran rota. «Mañana al alba», dijo doña Remedios, con esa voz de dueña de hacienda que administra tormentas, «nos sentaremos en mi mesa y veremos con calma qué es palabra y qué es atajo. No hoy. Hoy nadie se lleva a nadie, ni con pañuelos ni con papeles». Santos inclinó la cabeza con un respeto que mentía. «Mañana, entonces», murmuró. La gente empezó a irse. Elías acompañó a Luzana hasta el zaguán. Ella caminaba muy derecha, pero las manos le temblaban apenas, lo suficiente para que él quisiera tomarle una, y no se atreviera. «No estoy limpia de pasado», dijo ella, de pronto, sin mirarlo. «No quiero que te pongas de pie frente al pueblo por algo que yo misma no sé si podré sostener». «Yo me pongo de pie por lo que deciste hoy», replicó Elías. «Si te equivocaste, me equivocaré contigo. Si acertaste, aprenderé a vivir con la verdad de tu nombre». Ella se volvió, y por un momento volvió a ser la muchacha del corral con el potro. «Eres mi primera», repitió, apenas audible. Elías, con la certeza de quien marca una res para reconocerla cuando se pierde, dijo una sola vez: «Y yo voy a ser tu última, aunque para eso tenga que apagar faroles con mis manos». Cuando ella entró, Elías se quedó un rato en el patio vacío, mirando el moverse de las sombras como quien lee un mapa. Luego montó y se fue al río. Necesitaba el ruido del agua para pensar. Pero el río no trae respuestas, solo reflejos. En la curva antes del puente, una figura se desprendió de la oscuridad. Era un muchacho flaco, con una cicatriz vieja en la mejilla y ojos urgentes. «¿Eres Elías Roldán?», preguntó jadeando. «Depende de quién lo necesite», respondió Elías, dejando que el caballo resoplase. «Necesitamos al hermano bueno», dijo el muchacho tragando saliva. «Vengo del norte. Estuve con el capataz antes de que muriera. Me mandó con esto, pero me siguieron y tuve que esconderlo. Es sobre la promesa. No la hizo un juez de paz. La hizo alguien que ya no puede hablar. Y si no se lee antes del amanecer, Santos va a traerse gente para llevarse a la muchacha por la mala».
Elías bajó del caballo en un movimiento que no era de miedo, sino de odio tranquilo. ¿Dónde está eso? El muchacho señaló hacia un viejo algarrobo, bajo la raíz grande, envuelto en una camisa. Dice el capataz que con esa hoja todo cambia. Elías miró hacia el pueblo. Los faroles de la casa grande parecían estrellas domesticadas. Sus manos se apretaron en el aire, como para agarrar la promesa que había hecho y no soltarla jamás. Entonces vamos, dijo. Si el alba trae verdad, la verdad nos va a encontrar despiertos. Y mientras la noche guardaba, como un cofre, la respiración de 3 álamos, el vaquero que había jurado ser el último para la muchacha que apenas se atrevía a decir, «Eres mi primera», emprendió, junto a un desconocido, el camino hacia el árbol que escondía la primera grieta en la mentira. Elías y el muchacho caminaron a zancadas hasta el algarrobo. La noche parecía hecha de vidrio fino. Cualquier ruido podía quebrarla. El árbol, viejo y nudoso, tenía raíces que nacían de la tierra como costillas. El muchacho, huesudo, con la urgencia todavía en la respiración, señaló la raíz mayor. «Ahí», dijo. Lo envolví en una camisa del capataz. Él me dijo, «Si lo pierdes, se pierde también la vergüenza del valle». No supe si era más grave lo uno o lo otro. Elías hincó las rodillas y apartó tierra con las manos. No maldijo. Los juramentos que de verdad valen se dicen en voz baja o no se dicen. Encontró tela húmeda, un atado con nudos apretados. Lo deshizo. Dentro, una caja de lata abollada. Dentro de la caja, un sobre con el borde comido, una llave y un pañuelo descolorido que, a la luz nocturna, parecía menos rojo y más vergüenza. En la esquina del pañuelo había un bordado tosco, una S hecha con hilo negro. «Santos», dijo Elías, sin sorpresa. El asco no era por la letra, sino por el uso. Abrió el sobre. Vino un olor a polvo y a establo, a tinta vieja. La letra, grande y cuidadosa, ocupaba 3 páginas. Firmaba «Alvarenga, capataz de esta casa por 20 años». Elías leyó en voz queda, y las oraciones se clavaron como estacas. «Yo, que llevé llaves y cuentas, declaro que la llamada promesa se armó una noche sin luna. La muchacha, sin apellido entonces, venía de un camino malo. Yo la escondí. Quien ahora presume haberla protegido, cruzó el corral con 2 hombres y un pañuelo rojo. Quiso marcarla como si el miedo fuera contrato. Yo puse el lazo, no para unir, sino para parar la desgracia. Grité, costumbre, para que los borrachos se echaran atrás, y busqué un juez de paz. Pero el sello que se usó es del herrero de San Judas, que lo guardaba para sus cuentas. El papel sirvió para asustar y para ganar tiempo. Es mentira que la voluntad de ella estuviera presente, y mentira también que la madre de la muchacha hubiera dado su consentimiento. Yo vi el medallón, la letra de Doña Remedios, la foto de la madre. No pude hablar en su momento. Hablo ahora. Si yo me voy de este mundo antes de entregar este papel, que lo entregue el primer hombre que no se venda por tierra ni por sorbo. Que sepan todos que la costumbre es de cuidar, no de cobrar. El papel temblaba en las manos de Elías, aunque él parecía de piedra. El muchacho guardó silencio un rato y luego dijo, «El capataz me buscó porque sabía que yo no le debía nada a su hermano. Fui peón de los Roldán, hasta que me dejaron tirado en el potrero por una apuesta mal pagada». «¿Y por qué me buscaste a mí?», preguntó Elías. «Porque en la cantina dicen que cuando tú prometes, pagas, y que tu hermano promete caro y paga con monedas ajenas». Elías dobló el papel con un cuidado que parecía ternura, metió la carta en la camisa, se la echó al hombro y guardó la llave. «Mañana lo leeremos donde se deba», dijo. «El alba no perdona a los que esconden la cara». Regresaron por el borde del río. El agua, necia, repetía siempre el mismo cuento y, sin embargo, nadie se cansaba de escucharlo. A mitad de camino, el muchacho se detuvo. «No sigo», dijo. «Si me ven contigo, me rompen.
Yo me aparezco después cuando el papel esté en la mesa. Haz lo que te cuide, dijo Elías. A partir de ahora, el cuidado será más escaso. Elías entró al pueblo sin ruido y golpeó la puerta de la casa grande con los nudillos. Una lámpara se encendió en el corredor. Doña Remedios apareció con un chal sobre los hombros, entera, como si el sueño no la hubiera desarmado. «Sabía que ibas a tocar», dijo abriendo. «Nunca falla el paso del que viene con verdad o con desgracia». En la mesa del comedor, que olía a café frío y a madera encerada, Elías dejó la carta, la llave y el pañuelo. Doña Remedios no tocó el pañuelo. Miró la S, bordada como se mira a un animal que ya dio la dentellada. Alvarenga era bruto para escribir, dijo, pero buen hombre para poner el cuerpo. Lee. Elías leyó en voz alta. La frase, «La costumbre es de cuidar, no de cobrar», quedó colgada en las vigas como una bandera nueva. Doña Remedios cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, eran de lumbre fría. «La llave», pidió. Elías se la dio. Ella se levantó sin prisa, caminó al cuarto donde guardaba cajas viejas y regresó con un cofre de madera. Lo abrió con la llave, como quien permite que un animal dormido salga sin morder. Dentro había papeles atados con cinta, cartas de Nicanor, cuentas, un cuadernillo del notario de San Judas y un sobre muy pequeño con el lomo endurecido por los años. «Esto», dijo, poniendo el sobre junto al de Alvarenga. «Lo dejó Nicanor un verano en que creyó que el sol se lo iba a llevar. Por si me ganan la carrera», dijo. Mandó que no se abriera hasta que la heredera tuviera nombre. Se detuvo. Hoy lo tuvo. Rompió el sobre y leyó, sin adornos. «Declaro que mi hija llevará la casa si su madre lo permite. La llamo Luz Ana, por la primera luz que vi en su frente cuando nació. No quiero que nadie la use de escalera. Si por costumbre de este valle la quieren casar para asegurar trabajo, que sea ella la que nombre al hombre. Y si no nombra a nadie, que no la apuren. La paz no se defiende con lazo al cuello. Para evitar trampas, dejo poder a Remedios para reconocer hilo de miedo. Si alguien usa la costumbre para cobrar, no se le abra la puerta». Elías sintió cómo, sin hacer ruido, la casa volvía a su lugar. Doña Remedios volvió a cerrar el cofre y apoyó las manos en la mesa. «Mañana», dijo, «no vamos a discutir citas de hombres que ya no están. Vamos a mostrar esos papeles al pueblo. No para humillar a nadie, sino para que se vuelva a poner el paso donde debe. Y si tu hermano viene con hombres, que venga. Los álamos han visto peores tormentas». «Vendrá», dijo Elías. «Cuando el orgullo tiene sed, bebe de madrugada». «Pues bien», Remedios le sostuvo la mirada, «que beba delante de todos». Al alba, Tres Álamos olía a pan y a pólvora que no se había disparado. En el patio de la casa grande, los faroles todavía humeaban. Las mujeres llegaban con los chales bien prendidos y los hombres con la sombra de la noche en el mentón. Paula dejó la cantina cerrada y cruzó la plaza sin mirar a nadie, como quien ha decidido de qué lado va a ponerse. El notario, ojeroso, sostenía su maletín como se sostiene un salvavidas que ya no flota. Luz Ana se presentó con un vestido sencillo y el medallón al cuello. No llevaba joya ni flor en el pelo. Traía la frente limpia y la espalda derecha. Al verla, algunos recordaron a su madre joven, la de la miniatura, y los dominó esa mezcla rara de respeto y miedo que se tiene hacia quienes, de un día a otro, cambian el peso del aire. Santos llegó con 5 hombres. No eran matones de frontera, sino peones que le debían jornales y agradecimientos mal cobrados. Entraron al patio con botas que golpeaban el suelo demasiado fuerte, como si necesitaran que la tierra los confirmara. «Vengo a cumplir la palabra», anunció Santos, levantando una mano. «El valle tiene memoria y yo la traigo en la sangre. A veces la memoria se llena de piedras», dijo Paula, apoyada en un pilar. «Y entonces no es memoria, es obstinación». Doña Remedios, con un pañuelo blanco en la muñeca, blanco, no rojo,
Golpeó su bastón 2 veces. El rumor bajó. Antes de que cada quien saque su lengua a pastar, dijo, vamos a leer. 2 papeles y una verdad. Elías sostuvo la carta de Alvarenga y la leyó de principio a fin. No hizo pausas dramáticas. La letra ya traía por sí sola el peso y la costura. Cuando llegó a «La costumbre es de cuidar, no de cobrar», se oyó una tos, un murmullo de sillas, un carraspeo como de alguien que se traga algo que ya no puede decir. «Mentiras», dijo Santos, apenas terminó la lectura. «El muerto no puede desmentirme, y si el herrero prestó su sello, peor para él, el juez lo vio, y nadie lo desmintió entonces. ¿Qué garantiza esa carta? Palabras de peones viejos. Garantía trae otra», respondió Remedios, y alzó el papel de Nicanor. «El dueño de esta casa escribió con su mano, que la heredera nombre al hombre, y que si no, no nombra a nadie, y me encargó que nombre yo el miedo cuando el miedo se disfrace de costumbre». El notario, con la cara del que ha vivido demasiado de la tinta, alzó una ceja. «Eso no estaba en lo que yo leí anoche», murmuró. «Porque no lo abriste nunca», dijo doña Remedios. «Era para mí, y para hoy». Santos se echó un paso hacia adelante, despacio, para que el gesto pareciera natural. «La casa no puede quedar a capricho de una muchacha», dijo. «Los hombres trabajamos la tierra reclama manos. La tierra reclama respeto», intervino Elías, sin levantar la voz. «A ti te ha faltado para aprenderlo. Tú te crees mejor porque todavía no te has ensuciado», replicó Santos. «Pero nadie mete ganado sin embarrarse». «Yo me ensucio con barro», dijo Elías. «Tú te ensucias con gente». Hubo un silencio tenso. Entonces caminó hacia el centro del patio el muchacho de la noche, despeinado, con la camisa metida a medias en el pantalón. Algunos lo reconocieron vagamente. Para otros, era un desconocido. «Yo fui el que escondió la carta», dijo, levantando la mano. «Vi el pañuelo esa noche. No se lo pusieron para honrarla, se lo apretaron para espantar a otros peores. Y al que lo apretó, le bordaron una S en la tela para recordarle que el miedo de una niña le debía obediencia». El aire se heló. Era la palabra que faltaba. Niña. No para hacer de ello una acusación legal, sino para poner en su sitio la vergüenza. Santos enseñó la sonrisa del hombre que ya ha tirado demasiado de la cuerda y aún así cree que aguanta. «El valle perdona a quien hace lo que hay que hacer», dijo. «No me van a juzgar ahora por haberla cuidado». «No la cuidaste», dijo Paula. «La guardaste en una alforja de deudas, y ahora quieres abrirla para cobrar». Los 5 hombres de Santos empezaron a mirar alrededor con incomodidad. No vieron pistolas en manos ajenas, vieron mentones apretados, ojos que no iban a bajarse, plantas firmes. En los pueblos, la vergüenza se propaga como la lumbre cuando el viento decide ayudar. «Basta», dijo doña Remedios, y su bastón sonó una vez más. «Santos Roldán, no vas a cruzar este zaguán. Si tienes hambre, la cantina siempre vendió pan, no palabras. Si tienes sed, el río no te va a negar el agua. Pero en esta casa, hasta que la muchacha nombre o no nombre, tú no entras». «¿Y si entro?», preguntó él, con un brillo torcido que le bailó en los ojos. Elías dio un paso y todos supieron que el mundo se iba a partir en dos, si nadie decía otra cosa. Luzana entonces habló. Su voz no fue de niña, fue de quien ha sido niña demasiado tiempo. «No entres», dijo. «Si entras, vas a salir más solo». Santos la miró, dispuesto a burlarse, pero no encontró cómo. Había en esa frente algo de Nicanor, y en los pómulos un lugar que parecía tierra nueva, difícil de arar. «Yo no debo nada a su vergüenza», siseó. «Tú te debes a ti mismo un poco», dijo Elías. «Hoy puedes empezar». Santos hizo el ademán de agarrarse al cinturón. No sacó arma, pero la mano le tembló lo suficiente como para que se le viera el borde del miedo. Uno de sus hombres, el mayor, dio un paso atrás.
Los otros lo siguieron, no por valor, sino por instinto de res que olfatea tormenta y corre en dirección contraria. «Váyanse», les dijo Santos, sin mirarlos. Obedecieron sin dignidad y sin rencor. En los pueblos, uno no acompaña a un hombre hasta el fondo si el fondo es de barro propio. «Paula», dijo doña Remedios, «¿cerraste la cantina?» «La cerré, pero puedo abrir la puerta chica si alguien necesita agua», respondió Paula, sin apartar los ojos de Santos. El patio se quedó con menos ruido. Santos quedó de repente solo, con una sombra grande detrás que ya no era gente, solo polvo. Miró a su hermano. «Te vas a arrepentir», dijo. «Los pueblos cambian de memoria cuando les conviene. Yo voy a vivir aquí», contestó Elías. «Tú llevas años de paso». Santos reparó entonces en el pañuelo que descansaba, como un testigo cansado sobre la mesa. Lo miró con fastidio, como se mira una trampa vieja que ya no caza. Dio 2 pasos, alargó la mano y la retiró. «Quédense con su teatro», murmuró. «Me sobran caminos». Se fue dando zancadas, altanero para que el orgullo le cuidara la espalda. Nadie lo siguió, nadie lo llamó. En los pueblos, a veces, la condena es solo eso, no tener quien te nombre cuando te vas. Elías se quedó de pie, respirando hondo. No había ganado nada que se pudiera contar en monedas. Había perdido algo que no sabía cómo se medía. Un hermano, que quizá ya había estado perdido desde antes de que nacieran. «No habrá baile hoy», dijo doña Remedios, «pero habrá pan y habrá mesa. El papel se guarda, la costumbre se limpia». Luego miró a Luzana. «¿Te toca nombrar o no nombrar? Nadie te va a empujar». Luzana miró el medallón abierto en su mano, la miniatura de su madre y la dedicatoria casi borrada, donde ahora sí podía leer con claridad: «Para mi primera luz». Levantó la cabeza. Los álamos, al fondo, parecían estar quietos a propósito, como testigos que no quieren estorbar. «Yo no voy a casar mi nombre con el miedo», dijo. «No hoy, y no porque alguien alce la voz más que yo. Pero esta casa no va a quedarse sin manos. Si el valle necesita ver a un hombre a mi lado para creer que habrá cosecha, lo verá cuando yo lo diga». Se volvió hacia Elías. «Eres mi primera elección hecha sin que nadie me empuje. No quiero que seas mi última por obligación. Quiero que lo seas porque el tiempo lo haga verdad». Elías la escuchó como se escucha el rumor del agua antes de darle de beber al caballo, con atención, con una paciencia que no se compra. «Yo juré ser tu último», dijo. «Si para eso tengo que esperar hasta que las hojas de esos álamos se hagan grises, espero. Me alcanza con trabajar aquí, a tu lado o a tu sombra, y que el pueblo nos vea, y que el pan alcance, y que el miedo se vaya cansando». El patio respiró. No hubo aplausos. Hubo algo mejor. Cuerpos que se soltaron de una rigidez que dolía. Paula cruzó la mesa, tomó el pañuelo rojo con 2 dedos, como quien levanta un bicho que ya no muerde, lo dobló sin cariño y se lo entregó a doña Remedios. «¿Qué hacemos con la trampa?», preguntó. «La trampa se vuelve trapo», dijo doña Remedios, «y el trapo sirve para limpiar». Fueron, todos en fila como los que entienden que un gesto lava más que un discurso, hasta los álamos. Allí, el viento siempre parecía hablar sin gritar. Doña Remedios ató el pañuelo al tronco del medio y con un cuchillo pequeño cortó tiras finas. Repartió un pedazo a cada uno de los presentes. «Para recordar», dijo, «que la costumbre se hizo para cuidar. Si alguien vuelve a usarla para cobrar, le mostramos el trapo». Luzana, con la tira entre los dedos, se volvió hacia Elías. «Yo dije, eres mi primera en el corral», murmuró, la cara apenas sonrojada otra vez, como al principio. «La palabra me salió sola. Me dio vergüenza porque pensé que te iba a dar risa. A veces las cosas que nos avergüenzan son semillas», dijo él. «No se plantan en público, pero crecen igual». «Crecerán», dijo ella, sin apuro, sin ruido. Los días siguientes no tuvieron dramatismos de canción. Tuvieron trabajo.
Elías marcó con cal los postes caídos, cerró la brecha del corral, revisó las acequias con 2 peones viejos que sabían escuchar más de lo que hablaban. Luzana aprendió, sin que nadie le gritara, qué hacían los dedos al ordeñar, cuánto tarda un pan en levantar si la mañana viene fría, qué cuentas se pagan primero para que la casa no caiga. Doña Remedios, sentada en el corredor, enseñó sin decir que enseñaba. Paula llevó café y noticias y una forma de mirar que quita polvo del aire. Santos, al principio, se dejó ver en la plaza, con la barbilla alta, pero ya no tenía sombra propia. Donde se paraba, el sol pasaba de largo. Fue a la cantina y encontró la puerta chica abierta y un vaso de agua que nadie le cobró ni le negó. Eso, en Tres Álamos, era la forma más clara de decirle que no debía nada y que nadie le debía nada a él. Se fue por el camino del norte, mirando hacia atrás la última vez, cuando los álamos ya eran 3 palos oscuros en el horizonte. No hubo despedidas. El polvo hizo su trabajo. Un atardecer, cuando los terneros ya habían aprendido el camino de vuelta y el aire sabía a leche tibia y a leña por encender, Elías y Luzana caminaron hasta los álamos. No necesitaban palabras largas. Él llevaba una cuerda delgada, sin nudo. Ella, el medallón abierto, para que la miniatura respirara un poco. «¿Qué hacemos con tanto silencio?», preguntó ella, sonriendo. «Escucharlo», dijo él. «A veces el silencio trae más lejos las promesas». Ella alzó el medallón, dejó que el último sol lo tocara y habló sin titubeos. «No sé cuándo, no sé con qué vestido ni con qué música, pero sé con quién». Lo miró sin bajar la vista. «Si sigo eligiéndote mañana y pasado, y el siguiente, entonces un día te voy a nombrar delante de estos árboles, no para que el pueblo me crea, sino para que mi madre, si está en la memoria de estas hojas, sepa que su primera luz aprendió a elegir». Elías pasó la cuerda entre las manos, la dejó caer, sonrió con esa sonrisa que aparece en la cara de los hombres que no han estado nunca en una iglesia grande, pero saben arrodillarse ante las cosas que importan. «Yo no tengo apuro», dijo. «Soy hombre de guardar cosechas. Lo que se guarda bien, dura. Cuando digas, vengo. Cuando no digas, me quedo. Siempre en el mismo sitio, el de tu última palabra». Ella se ruborizó otra vez, como aquella primera tarde junto al corral, y sintió que ahora el rubor ya no era timidez. Era un color que el cuerpo elige para celebrar. Se acercó un paso, lo suficiente para que los dos respiraran el mismo aire. «Eres mi primera», dijo por tercera vez, con la seguridad de quien ya no se disculpa por sentir. Elías, mirando el borde de su sonrisa, respondió como se responden las verdades que uno quiere que los árboles repitan con el viento. «Y yo seré tu última». Entonces, sin ceremonia, enterraron al pie del álamo del medio lo que quedaba del pañuelo rojo, hecho tiras, mezclado con un puñado de sal y otro de harina. Inventaron esa mezcla sobre la marcha, sin preguntar a nadie. Doña Remedios, que había llegado sin que la vieran, se apoyó en su bastón y dejó caer sobre el pequeño hoyo una moneda vieja. «Para que la trampa se convierta en pan», dijo, «y la vergüenza en salario». El viento, como si hubiera esperado esa frase, movió las hojas y trajo de la plaza el sonido de una guitarra que alguien afinaba. No era fiesta, era trabajo que se canta. Tres Álamos respiró distinto esa tarde. El miedo, sin irse del todo, porque nunca se va del todo, se echó a dormir a la sombra, como un perro vencido. Los años, que saben dar puntadas sin hilo, harían lo suyo después. Una cosecha que salvó a la casa de un mal verano, un ternero que nació con las patas fuertes, un aljibe que se llenó cuando nadie lo esperaba, una mujer que fue nombrando cada mañana la misma elección, un hombre que aprendió a ser último todas las veces que hizo falta. Pero esa primera paz quedó clavada en la memoria de Tres Álamos como una marca limpia, la de una muchacha que se sonrojó al decir «Eres mi primera»,
y la de un vaquero que juró, y cumplió, que sería su última. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.